del otro mensaje que yo di el domingo anterior. Dice así: quien desafía a Jesús es aparentemente una comisión especial de escribas y fariseos que venían de Jerusalén para espiar y confirmar que Jesús no se alineaba con la tradición de los ancianos. El segundo punto: Jesús era totalmente opuesto, no se conformaba ni se alineaba, tanto él como sus discípulos, a la religión de los judíos, y por eso lo odiaban. Tercer punto: la religión de las tradiciones judías solo tenía una apariencia de integridad y santidad, pero por dentro estaba semejante a los sepulcros, es decir, llenos de inmundicia y podredumbre. El punto D, el cuarto: la religión no salva, la religión trata de cambiar a las personas desde afuera hacia adentro, cosa que es imposible y por eso lleva al infierno. Y el último punto del mensaje del pastor fue: Cristo sí salva porque Él cumplió perfectamente toda la ley de Dios, porque Él puede librarte a ti de la religión y Él puede darte un corazón nuevo de carne. Por eso el cambio en el pecador es desde adentro hacia afuera y por eso sí funciona. Por eso sí da resultado, es decir, salva y santifica. Y el resumen del mensaje del domingo anterior es el siguiente: los fariseos y escribas, en su absurda locura y necedad, invalidaban la ley de Dios por medio de sus tradiciones, a pesar de que no tenían la autoridad necesaria. El segundo punto: los escribas y fariseos daban una mayor importancia a la tradición de los ancianos o rabinos que a la ley de Dios, posiblemente por el beneficio económico que sacaban de ellos, o posiblemente por la autoridad y honra que de los hombres esperaban y exigían. Y el último punto, que no llegué a desarrollarlo: la ley de Dios sigue teniendo validez. Ese punto, que el domingo anterior no tuve tiempo para desarrollarlo, es demasiado importante como para mencionarlo solamente en forma de resumen. Así que hoy nos detendremos solamente en esta afirmación: la ley de Dios sigue teniendo validez. Se podría considerar como un segundo título del mensaje. Y no solamente que tiene validez, sino que también tiene autoridad suprema. He extraído esta conclusión de los versículos 9 y 10 de nuestro texto y asimismo del contexto general de la Escritura. La primera base que asentaremos serán, lo que acabo de decir, los dos versículos mencionados, versículos 9 y 10 de nuestro texto, que dicen lo siguiente: les decía también, ¿quién decía? Jesús. ¿A quién le decía? A los escribas y fariseos. Así que, repito, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué defiende Cristo en ese momento? La ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. La segunda base que damos a esta enseñanza, a esta afirmación de que la ley de Dios sigue teniendo validez, es el mensaje a continuación. El primer punto de este mensaje es el siguiente: la postura antinomiana, es decir, contraria a la ley. Hay un pensamiento en algunos grupos de cristianos que dicen que no, la ley de Dios ya no tiene ninguna validez. En Cristo todo ha sido abolido, toda ley ha sido abolida. En Cristo somos libres. Y tienen ellos como bandera la segunda parte del versículo del versículo 14 de Romanos capítulo 6, que dice así: pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De esta forma, estos hermanos afirman que toda la ley de Dios ha sido abrogada en Cristo. Por supuesto, no es el único versículo que utilizan y que
parece enseñar que la ley de Dios ya no tiene validez. Recordad que he dicho parece. Por ejemplo, Lucas 16:16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Vemos también Gálatas 2:16, que dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ampliamos el ataque contra la ley con 2 versículos más de este mismo libro de Gálatas. Capítulo 3, versículo 2 y capítulo 3, versículo 13. Esto solo quiero saber de vosotros, pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo él que es colgado en un madero. Y si esto no os parece suficiente argumento, leamos también Gálatas 5, de 1 al 4, que dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículos muy fuertes. O también cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y de esta forma, este grupo de hermanos vienen y dicen: mira, ¿lo ves? Es tan evidente en la Biblia, la ley ya no tiene vigencia. En Cristo, la ley del Antiguo Testamento ha sido abrogada. Lo único que falta ahora es que nos amemos. Ya no hay ninguna ley a cual obedecer. Lo único que falta es que nos amemos. Estos versículos parecen evidenciar que la ley del Antiguo Testamento ya no es válida, ya no es vigente. Pero en realidad es así. Hace algo de tiempo un hermano me acusó de querer yo ejecutar la ley y el cumplimiento de algunas normas más que de buscar el avance del reino de Dios y el rescate de los perdidos. Pero bueno, estas son cosas muy serias y demasiado importantes para dejarles simplemente pasar sin analizarlas bíblicamente. No me refiero a la acusación que se me trajo, sino a esta creencia llamada antinomiana, que es contraria a la ley. Primero, para poder contestar bien a que si la ley sigue siendo válida o no, nos tenemos que preguntar: ¿qué es la ley? ¿De qué ley estamos hablando? ¿Qué es la ley? Tenemos que entender que la ley de Dios se divide en varios apartados. Según la Biblia, tenemos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Tenemos la ley ceremonial, que es decir, todo aquello que tiene que ver con los sacrificios, las fiestas, con el templo, con los muebles y las vestiduras sacerdotales, y la ley civil o judicial, que eran leyes específicas para la nación de Israel, leyes con cual se gobernaban ese país. Con respecto a la ley ceremonial y la ley civil, estamos de acuerdo con la idea de que no tienen vigencia para la Iglesia de Cristo. Es evidente que la ley ceremonial ha cumplido su propósito, que era de simbolizar la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ya no es vigente. Por eso nosotros no traemos sacrificios. A pesar de que yo he dicho un montón de veces, como castigo por llegar tarde al discipulado o por lo que sea, tenéis que traer un sacrificio, un cordero de 1 año bien asado, como sacrificio para el perdón que habéis llegado tarde. No me han traído nunca,
¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley ceremonial. Por eso no tenemos representaciones de los muebles del tabernáculo aquí en el local. No tenemos ni el arca del pacto, no tenemos ni el candelero, no sonamos con el shofar como últimamente empieza a ganar mucho protagonismo en algunas iglesias. No tenemos y no hacemos ninguna de esas cosas. Y tampoco usamos vestimenta sacerdotal, semejante a los sacerdotes del Antiguo Testamento. No sé por qué las religiones tradicionales, tanto la ortodoxa como la católica, siguen usando ropas más o menos parecidas a las ropas sacerdotales del Antiguo Testamento. Porque la ley ceremonial ha sido abolida en Cristo. ¿Por qué ha sido abolida en Cristo? Porque la razón de existir de la ley ceremonial era representar la obra y la persona del Señor Jesucristo. Una vez que el Señor Jesucristo vino e hizo su obra perfecta, la ley ceremonial ya carece de sentido. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo. La ley civil o judicial tampoco está vigente para los cristianos, porque esa ley pertenecía a la nación de Israel, con un sistema de gobierno teocrático. Si hoy en día en España la ley judicial del Antiguo Testamento estaría vigente, no tendríamos unos ciertos grupos minoritarios que demandan tantas libertades y derechos exclusivos para ellos, sino que esos grupos, creo que sabéis a cuáles grupos me refiero, pero intento ser un poquito más diplomático para que no, porque últimamente he levantado muchas piedras para que corran las culebras. Intento ser un poco más pacífico. Y creo que entendéis a qué grupo me refiero. Esos grupos minoritarios que demandan muchas libertades y derechos exclusivos para ellos, si se aplicaría la ley judicial del Antiguo Testamento en España, no tendrían el orgullo en Madrid, ya se me escapa, no tenían tantas exigencias, sino que huirían de España. ¿Por qué? Porque en este caso, en España, para ellos se aplicaría la pena capital. Y esa pena capital se aplicaría por lapidación, es decir, matándolo hasta matar a esa persona, arrojándole piedras. Ahora, quiero que os quede claro, mi deseo para ellos no es que sean lapidados. Mi deseo para ellos es que se arrepientan, que sean salvos, y que testifiquen del grandioso y bondadoso amor de Dios que los sacó de las garras de esos pecados abominables y de esa necedad y rebeldía. Eso con respecto a la ley judicial o la ley civil. Entonces vemos que tanto la ley ceremonial como la ley civil ya no son vigentes. Pero ¿qué pasa con la ley moral? En este mensaje abordaremos y explicamos solamente esta parte de la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. En la predicación anterior definí la ley de Dios de la siguiente manera. La ley de Dios es la expresión del carácter y la persona de Dios. O la ley de Dios es el corazón de Dios y la manifestación de su voluntad y también la norma de vida para los creyentes. Esta semana, queriendo yo profundizar más sobre el tema, consulté a 2 teólogos muy apreciados en nuestro círculo evangélico. Me refiero a A.W. Pink y Thomas Watson. De Thomas Watson, por lo que recuerdo, no tenemos ningún libro en la estantería, pero de A.W. Pink sí que tenemos, y aprovecho el momento para animaros una vez más que os acerquéis a la biblioteca para pedir prestado alguno de los libros de A.W. Pink. Bien, Pink define la ley moral de Dios de la siguiente manera. Dice así, que la ley moral de Dios es la mayor expresión de su santidad y la suma del deber del hombre. O que la ley de Dios es una clara expresión de su carácter. O que la ley de Dios es
la regla de vida del creyente para dirigirlo y para mantenerlo dependiente de la gracia divina. El puritano Thomas Watson dice con respecto al decálogo lo siguiente: se le denomina ley moral porque es la regla de vida y conducta. Y la ley de Dios es un cercado que nos mantiene dentro de los confines de la sobriedad y piedad. Y para no llegar a confusión, también define lo siguiente. Dice lo siguiente: no afirmamos que la ley moral sea un Cristo que salve, sino una estrella que nos guía a Cristo. No afirmamos que la ley salva, sino que santifica. Fin de la cita. Esto y lo concerniente a las definiciones que los hombres le hayan dado. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia literalmente sobre la ley? Y ahora quisiera que veamos unos atributos de la ley de Dios descritos en la Biblia. En Romanos 7:14, si queréis buscar por favor, y así me acompañáis con la lectura. Leemos Romanos 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Os doy unos segundos para encontrar y de paso aprovecho para tomar agua. Romanos capítulo 7, versículo 14. El apóstol Pablo dice así, inspirado por el Espíritu Santo: porque sabemos que la ley es espiritual. Nos quedamos solamente con esta parte. La ley es espiritual. En el versículo 16 dice otra cosa con respecto a la ley. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, vemos que la ley moral de Dios es espiritual y es buena. Vamos ahora al Salmo 19 y leemos los versículos de 7 al 10. Salmos 19. Sé que ese mensaje parece más un estudio bíblico que una predicación, pero he considerado necesario hacerlo de esta forma. Salmos 19, versículos de 7 al 10. Dice lo siguiente: He aquí... Sí, un momento. Perdón. Salmos 19, 7 al 10. No, perdón, me había ido a Job. Me he equivocado. Me fui un libro más allá y ni me di cuenta. Salmos 19, de 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así que vemos que la ley, según Salmos 19, es perfecta, es fiel, es recta, pura, limpia, verdad, justa, deseable y dulce. También me gustaría volver al momento en el cual la ley moral fue promulgada por primera vez. Hoy tenemos mucha lectura bíblica. Vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19,
y leeremos una buena porción para ponernos en el momento en cual la ley fue promulgada. Entonces, no vamos directamente al discurso que Dios da con la ley, sino primero vemos la preparación para el momento de dar la ley. Éxodo 19, del versículo 10 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De momento paramos aquí con la lectura. La preparación previa, las instrucciones, las prohibiciones de acercarse al monte de Sinaí, los truenos y los relámpagos, la nube muy densa, el sonido de bocina, y cómo Jehová descendió en fuego sobre el monte, y cómo el monte humeaba a causa de eso, nos habla de la extrema solemnidad del evento. Tal como lo hemos expresado en el mensaje anterior y en muchas otras ocasiones, Dios está demostrando al pueblo que Jehová no es el compi del colegio o del trabajo, no es mi amiguito. Tampoco un ser algo superior al hombre, sino que Dios le manifiesta una vez más a la nación que el que les habla es el Ser Supremo, magnífico en majestad y santidad, y que su poder, conocimiento y sabiduría son infinitos, que Él es un Dios infinito, inmutable, insondable y autosuficiente, y que este es el Dios que les habla. Y por ende,
el pueblo ha de prestar atención con solemnidad, con temor de Jehová. Ha de humillarse, ha de adorar y obedecer. Y pasando luego al capítulo 20, versículo 2, donde nos hemos quedado con la lectura, dice, Jehová le recuerda al pueblo que el que les habla y que a continuación dará una serie de mandamientos es Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En este versículo vemos el acercamiento y el amor redentor de Dios para con el pueblo, como si les diría algo parecido a: es cierto que tenéis muchas razones para temerme y estar aterrados delante de mí, y hasta tratar de huir de mi presencia. Pero no temáis de esta manera, sino temed con un temor reverente, un temor de adoración, porque yo, Jehová, he entrado en relación con vosotros. Yo os he redimido de la tierra de Egipto, donde os oprimían. Yo os he redimido de la casa de servidumbre. Hermanos, os quiero animar una vez más, que no olvidemos nunca que el Dios con quien tratamos es el creador del universo y asimismo el que sustenta su creación con el poder de su palabra. Es el absoluto soberano y que su majestad y poder son insondables e infinitos. Y que este es el Dios que se ha acercado a nosotros y nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir, cuando vivíamos en la esclavitud del pecado y de Satanás. Por ende, no debemos olvidar nunca que Jehová Dios no es nuestro coleguita, no es nuestro amiguito, o un ser un poquito superior a nosotros, sino como leemos en Hebreos 12:28, de esa forma tenemos que acercarnos a Dios. Hebreos 12:28 lo he puesto en pantalla también. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, ¿cómo? Con temor y reverencia. En este ambiente de reverencia y temor de Jehová, pero al mismo tiempo ternura y cercanía, en una expresión de amor, Dios revela el decálogo, los 10 mandamientos. Y permitidme, por favor, de nuevo citar al teólogo y pastor bautista reformado Arthur Pink en la introducción de su libro Los 10 mandamientos. Dice así, Pink, no sé si veis la letra porque es, bueno, sí, en este lado se ve bastante mejor que allá, pero creo que se han perdido los colores, pero bien. Pink dice así: muy poco énfasis se ha puesto sobre su divino prefacio, el prefacio del Decálogo, y ahí cita la Biblia, cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Sin importar la terrible grandeza y solemne majestad que asistieron a la promulgación de la ley, no obstante, tenía su fundamento en el amor. La ley procedía de Dios como una clara expresión de su carácter, como misericordioso redentor y el Señor justo de su pueblo. La conclusión obvia y el principio sumamente importante que debemos obtener de este conocimiento es este: la redención conlleva una conformidad al orden divino. Fin de la cita. Para los redimidos, hermanos, para nosotros, para el pueblo de Dios, la ley moral de Dios no debe ser algo terrorífico en sí, porque Dios entregó su ley moral, como una manifestación de amor.
Dejemos a un lado la separación por capítulos y por versículos, porque en el texto original eso no existe. Se introdujo posteriormente para un manejo más fácil y práctico, pero algunas veces esa división hace daño al lector, porque de manera automática tenemos la idea de que por cambiar sobre todo de capítulo, que ya cambia el tema. No es así. El versículo 1 y 2 del capítulo 20 de Éxodo es a continuación del capítulo 19. Cuando Dios le dice al pueblo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, se lo dijo en ese momento, en el monte Sinaí, con los relámpagos, con los truenos, con la bocina que iba aumentando en extremo, con los truenos, con todo, con el terremoto, con todo ese ambiente de temor. Dios le dice al pueblo, yo soy Jehová tu Dios. Y en esa expresión de amor le da el decálogo. Vamos a leer esos versículos que definen el decálogo. Seguimos en Éxodo 20, del versículo 3 en adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el mandamiento que el Señor Jesucristo defendía en esa disputa con los fariseos y los escribas. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, ¿veis cómo destila el amor de Dios en estos versículos? Recordad que el mismo Señor Jesucristo resume estos 10 mandamientos en 2. ¿Cuáles son? Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo. Este es el amor verdadero. Dios nos recuerda primeramente quién es Él en su santidad y majestad. Luego nos recuerda cuál era nuestro estado y posición cuando Él nos rescató. Nos declara ese amor y esa relación que tiene con nosotros y posteriormente nos pide que nosotros también lo amemos más que a todas las cosas. Ese es el protocolo, si lo podemos llamar, de esa forma que Dios usó con el pueblo de Israel. Primero, les manifestó la grandeza de Dios, luego les recordó que ellos estaban esclavos en Egipto, pero Él en amor los rescató de ahí, los salvó de ahí, y ahora en amor les da
esas leyes. Leemos en Primera de Juan 5, pues este es el amor a Dios. Primera de Juan 5, versículos 3 y 4. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, los mandamientos no son gravosos. El hecho de que la ley de Dios es sumamente importante y especial para Él se muestra en el hecho de que la he escrito con su dedo en 2 tablas de piedra, cosa que con ninguna otra escritura ha hecho. Es la única porción de la revelación de Dios que nos fue entregada de esta forma. Y ulteriormente le dijo Dios a Moisés que debería guardar en el mueble más santo del lugar más santo, es decir, el lugar santísimo, y en el lugar más santo del edificio de la tierra santa. O sea, las tablas de la ley, con los 10 mandamientos, Moisés tenía que depositarlo en el arca, que era el objeto más santo del tabernáculo. El tabernáculo era el edificio más santo que había. Y la tierra de Israel era considerada, y muchos todavía hoy lo llaman, la tierra santa. Es decir, la ley, el decálogo, está puesto en el lugar en el lugar más santo, del más santo, del más santo, del más santo. El salmista exclama: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y con respecto a esto, cito de nuevo al puritano Thomas Watson, que dice lo siguiente: si Dios pronunció todas estas palabras, amemos los mandamientos. La ley moral es la réplica de la voluntad de Dios, nuestra directiva espiritual. Nos muestra los pecados que debemos evitar y los deberes que debemos cumplir. Los 10 mandamientos son un collar de perlas para adornarnos. Son un tesoro para enriquecernos. Son más valiosas que montañas de especies y rocas de diamantes. Y termina con la cita de Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El salmista en el Salmo 119 no encuentra palabras cómo expresar el amor que él tenía para los mandamientos de Dios. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Eso es Salmo 119, versículo 97. Algunos hermanos piensan en el decálogo como en una lista pesada de prohibiciones y obligaciones. Una lista de leyes que todos sabemos que nadie jamás la podrá cumplir perfectamente. Si es así como tú entiendes la ley, quiero que sepas que te entiendo, porque yo también mucho tiempo he visto la ley de esta manera. Una lista de pesados mandamientos, de pesados no me encuentro la palabra, de pesadas restricciones y de pesadas obligaciones. ¿Quién podrá cumplir eso? ¿Quién puede cumplir eso? Así que si tú piensas de esa forma, siéntete en compañía, porque yo antes también lo veía de esa forma. Y creo que de hecho muchos de los hermanos, cuando piensan en los 10 mandamientos, lo ven de esta manera. ¿Por qué entonces el salmista dice: cuánto amo yo tu ley?
y que todo el día es ella mi meditación, mi delicia. Algo hemos perdido de vista, entonces. Hermano, entiende por favor que la ley de Dios es una expresión de su amor para con su pueblo. El amor de Dios que Él comparte con el creyente y quiere que el creyente también lo comparta con Él. Y con ningún otro Dios. ¿Por qué eso? Porque Jehová es Dios celoso. Lo hemos leído ya varias veces en la lista de los 10 mandamientos. Que Dios se identifica a sí mismo como Dios celoso. Dios no quiere que tú lo compartas con otro Dios. Mira, los ídolos no son celosos. Uno puede adorar a Baal, a Astarot, a Zeus, a Hércules y a yo que sé qué otros dioses hay más por ahí, ídolos. Y no se ponen celosos ninguno, se aceptan, se toleran. Son de ese lado político de tolerancia, sí, aceptación al infinito. No hay problemas. Los ídolos se aceptan entre ellos y se toleran, pero Dios no. Dios dice no, yo soy celoso. No acepto que me compartas con otro Dios. Jehová Dios es Dios celoso. Quiere que su pueblo sea solamente suyo, como Él se ha entregado solamente para su pueblo. El pueblo de Cristo es también llamado su novia, su esposa. Cristo no quiere compartir su iglesia con ningún ídolo. Cristo no permite que su iglesia se entregue a otro Dios, tal como Él se ha entregado solamente para su iglesia, para su pueblo, y no para la ramera, como es llamada la multitud de los incrédulos en el libro de Apocalipsis. Cristo es fiel al pacto con su novia, que es la iglesia, y Él no se ha entregado y no se entregará a otra. De igual manera, Cristo espera y exige esta misma fidelidad de parte de su iglesia. Recuerdo hace no mucho tiempo haber escuchado una explicación del primer mandamiento, que es, en el versículo 3 del capítulo 20 de Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era una explicación muy simple y al mismo tiempo una explicación muy densa, muy profunda. El mandamiento hace alusión a la omnipresencia de Dios, porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pensará uno, no, es que yo no he adorado a ídolos en una iglesia. Es que no hay un lugar en el universo que no sea delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Espero que esa definición de la omnipresencia de Dios nos ha quedado clara. Que dice, todo el ser de Dios está en todo lugar, al mismo tiempo, desde siempre y para siempre. No hay ningún lugar en el universo donde Dios no esté presente. Después de recordarle al pueblo la hermosura y la majestad de Dios, el primer mandamiento, la primera petición que Dios le hace al pueblo es que no le sea infiel, porque cometería esa infidelidad espiritual en la misma cara de su Redentor, del Dios omnipresente. Hay otro grupo de personas, no sé si llamarlos, bueno, creo que no podría llamarlos hermanos, pero muchas veces se encuentran sentados en los bancos de la iglesia. Y esas personas piensan, qué fastidio con estos mandamientos. No puede uno mentir tranquilamente, no puede uno olvidarse de sus padres, que también ya han sido sus piezas en sus vidas.
que voy a respetar yo a mi padre si yo ya sé lo que ha hecho? No puede uno robar sin que el mandamiento se lo recrimine. No puede uno desear la mujer o la casa o el coche de su prójimo. ¡Qué fastidio! Y qué vida más aburrida. Si tú piensas así, permíteme decirte que tu forma de pensar no es de un creyente, no es de un redimido de Dios. Y la única palabra que tengo para ti es arrepiéntete. Arrepiéntete y pídele a Dios que cambie tu mente afectada por el pecado. Yo pensaba como tú. Yo también pensaba como tú. Y me atrevo a decir que todos nosotros los que somos creyentes, antes de que Dios nos redima de nuestra vana manera de vivir, pensábamos igual. ¡Qué fastidio con estos mandamientos! Pero Dios tuvo misericordia y limpió mi mente. Y ahora, por su misericordia, por su gracia y por su gran amor con cual me amó, ahora amo a Dios y amo su ley. Estoy de acuerdo con el mundo cuando dicen que en la iglesia nos lavan el cerebro. No lo pongo en duda. Es cierto, en la iglesia nos lavan el cerebro. Porque cuando venimos a Cristo, nuestra mente está muy sucia. Y necesitamos la limpieza que se hace por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. También por medio de amistades sanas, Dios limpió mi mente. Por medio de buenas predicaciones, por predicaciones de sana doctrina, por medio de la oración, por medio de ofrendar también. Sí, me lavaron el cerebro, me limpiaron la mente porque estaba muy sucia. Y no me refiero solamente a pensamientos obscenos, me refiero a todo tipo de pecado. Hay otro grupo de personas que al ver la ley ven su pecaminosidad, ven su impotencia para cumplirla, ven que están desesperadamente perdidos delante de un Dios santo. Si tú eres uno de estos, ¿cuánto me alegro? Si tú te ves desesperado delante de la ley de Dios, sin esperanza, cuando ves las exigencias de la ley de Dios, cuando ves la santidad de Dios, si tú te ves, pero ¿y quién puede cumplir eso? Yo estoy perdido. Si tú te ves así, ¿cuánto me alegro? Me alegro porque en esa situación es el Espíritu de Dios que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. En esa situación te invito a que te arrepientas. Si tú ves tu pecaminosidad cuando ves la ley, es porque Dios obró en tu corazón y estás en el momento para arrepentirte y para creer en Jesucristo como tu Salvador. Si tú le ves así, si tú te ves así, es porque Dios abrió tus ojos para que tú veas tu pecaminosidad y así te lleve al arrepentimiento y que también veas la cruz de Cristo, que es la máxima, la infinita, la magnífica manifestación del amor de Dios para ti y que pongas tu confianza en Él porque Él cargó tu culpa en el madero. Si tú te ves así, cuánto me alegro. Y no solamente yo, sino que el Señor Jesucristo dice que el cielo entero se goza cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. El tercer punto del mensaje, las aparentes contradicciones. Lo que me he propuesto, tengo que darme mucha prisa para conseguirlo. Lo de no ser más largo que el domingo anterior. Algunos de vosotros pensarán, muy bien hermano, pero ¿y qué hacemos con todos los versículos que nos has leído al principio del mensaje? Porque todos estos versículos apuntaban que la ley ha sido abolida en Cristo. La respuesta es muy sencilla. Tenemos que tomar en cuenta las herramientas de estudio bíblico. El primer versículo, el que era la bandera de los antinomianos, lo tenemos que ver en su contexto cercano.
Y ahí tenemos la explicación. Vamos a leer Romanos capítulo 6, del versículo 14, no solamente la segunda parte, sino leeremos hasta el versículo 18. Y aclaro, el énfasis es añadido en la lectura. Romanos 6, 14 al 18, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Repito, el énfasis es añadido. En el texto bíblico no aparece con letra más gruesa. Creo que es más que evidente lo que está enseñando el texto. Es decir, los creyentes hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y una vez libres, voluntariamente nos hemos sometido bajo el señorío de Cristo. Así que la bandera de los antinomianos, es decir, los que están en contra de la ley, carece de sentido. Miremos también el segundo versículo que los antinomianos lo presentan. Y también en este caso nos serviremos de la misma herramienta de estudio, es decir, el contexto cercano, ahí alrededor del mismo versículo. Lucas 16, versículos 10, no solamente leeremos el 16, como al principio, sino que leeremos también el 17, el siguiente versículo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Atención. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Creo que también es muy evidente que en estos versículos el Señor Jesucristo de ninguna manera invalida la ley, sino todo lo contrario, la confirma. ¿Qué está diciendo entonces el Señor Jesús en el versículo 16? Está diciendo que el periodo de la ley y los profetas ha acabado y que desde Juan el Bautista se ha iniciado el periodo desde que el Evangelio de Cristo ya no será más un misterio, sino que se predicaría abierta y explícitamente. Con los versículos de la epístola de Gálatas, el asunto es un poquito más complicado, pero tampoco demasiado. En este caso, la clave es el destinatario y la razón de la carta de Pablo. Las iglesias de Galacias habían sido fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y es en una de esas ciudades donde el apóstol fue apedreado, en Listra, que incluso los que lo apedrearon pensaron que había muerto y lo arrastraron y lo tiraron fuera de la ciudad. Bien, pero después de que Pablo evangelizó la zona de Galacia, instaló esas iglesias, vinieron otros llamados los judaizantes. ¿Y qué enseñaban los judaizantes? Los judaizantes enseñaban que el creer en Cristo no les serviría de nada a los gálatas, a los gentiles, si no abrazaban también la religión judía. Es decir, si no se circuncidaban y no se esforzaban en guardar la ley, porque decían ellos, sin cumplir la ley, no serían justificados delante de Dios. Los judaizantes enseñaban una salvación por gracia más obediencia a la ley, cuando el mensaje de la palabra de Dios es de la salvación solo por gracia y que la obediencia a la ley es el resultado natural de la salvación. El añadir la obediencia nuestra como un requisito para la salvación demostraría que no creemos que la obra de Cristo es perfectamente suficiente para justificarnos delante de Dios. Y para ser salvos tenemos que aportar nosotros nuestro granito de arena, como se dice,
nuestras obras ahí. Un poquito. Esto no sería solamente un acto de incredulidad, sino también una ofensa al sacrificio perfecto de Cristo. Y por eso Pablo les dice a los Gálatas, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No si os esforzáis por cumplir la ley porque Dios os salvó, sino en el caso de que vosotros pensáis, no, es que el sacrificio de Cristo sí, es bueno, me limpia de pecados, pero yo también tengo que tomar mi decisión para Cristo. Yo tengo que esforzarme a cumplir la ley. Tengo que circuncidarme, tengo que hacerme judío. Tengo que ser parte del pueblo de Dios. No, no puede ser, es demasiado simple. ¿Cómo? ¿Solo creer en Cristo y arrepentirme? ¿Y con eso soy salvo? Es demasiado simple. Tengo que obedecer la ley. Tengo que merecerme esa salvación. Esta era una ofensa enorme al sacrificio perfecto de Cristo, y por eso Pablo le dice a los Gálatas, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Una aplicación muy corta y concluimos. Hermanos, la Biblia está llena de textos que enseñan la relación entre la salvación y la ley de Dios. Gálatas 3:23 nos dice lo siguiente. Perdón, 23 o 24, un segundo. No sé si me he equivocado con la cita. Perdón. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Era lo que decía antes en la aplicación a aquellas posibles personas que se veían perdidas por la expresión de la ley. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Así que, hermanos, si hoy somos justificados, lo somos porque la ley de Dios nos llevó a Cristo, enseñándonos y demostrándonos que nunca jamás podemos cumplir esta ley santa, justa y perfecta, y que por esto necesitamos un Salvador. Alguien que, además de cumplir la ley de Dios por nosotros, nos redimía de la esclavitud del pecado y de Satanás. Él nos salvó por gracia. Él nos justificó delante de Dios por gracia. Pero el camino no acaba con la justificación, sino que sigue con la santificación hasta que lleguemos a la glorificación. Leamos Efesios 2, de 8 a 10. Efesios, capítulo 2, versículos de 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿se puede decir más claro? Como dicen en España, se puede decir más alto, pero no más claro. Hermanos, si somos del Señor, si Él nos salvó, si Él nos redimió de las garras de Satanás y del pecado, si Él nos justificó por la sangre de Cristo, entreguémosle nuestra vida en adoración y obediencia a sus mandamientos. En la carta a los romanos, después de haber presentado el Evangelio y las misericordias de Dios durante 11 capítulos, el apóstol Pablo inicia el capítulo 12 con una exhortación a la santificación, a la santidad. Y dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En conclusión, la ley moral de Dios sigue siendo vigente. Tenía una cita de Pink, pero la voy a saltar por amor al tiempo y simplemente
voy a decir, hermanos, espero que la exposición de este mensaje de hoy ha sido suficientemente clara para que entendamos que la ley de Dios sigue vigente eternamente. Para los creyentes como norma de vida, en agradecimiento y temor a Dios. Para los incrédulos, como un ayo para llevarlos a Cristo. Y asimismo, para toda criatura será la ley bajo la cual el santo y justo Dios juzgará en el día de su gran juicio. En base a esta ley, Dios juzgará. Muchos dicen, pero ¿no era que somos salvos por gracia? Sí, somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por obras. Porque las obras, el cumplimiento de la ley, demuestra si nuestra conversión es auténtica o no. Sea Dios alabado por su santa ley, por su justa y perfecta ley, que Él nos dio en su amor, que por esa ley nos trajo a Cristo la salvación, y por esa ley nos enseña cómo amarlo a Él. Amén.